Entonces, sobre esa, decíamos, infraestructura, base económica, se monta esta superestructura, ¿sí? El Estado, en ese sentido, como integrante de esa superestructura, cumple una función, dice Marx. ¿Cuál es esa función? Garantizar que ese proceso económico, que esa base económica, que esa infraestructura se reproduzca en el tiempo. Es decir, el Estado tiene esa neutralidad que uno puede observar en el pensamiento político hobbesiano o en el pensamiento político precisamente lockeano, liberal. Y Marx dice que no, sino que el Estado cumple una función, que es, en lo concreto, garantizar el dominio de una clase social sobre otra clase social. ¿Y cómo garantiza ese dominio una clase social sobre otra clase social? Por intermedio de esa estructura estatal, proveedora de reglas, proveedora de normas, proveedora de leyes y de una constitución que dice qué es posible y qué no es posible. Constitución que por otra parte refleja la relación de poder entre esa clase dominante y esa clase dominada, entre esa clase opresora y esa clase oprimida. En el tiempo que estudia Marx, estamos hablando de qué clases sociales, como decíamos. La clase social dominante burguesa y la clase dominada proletaria. La clase obrera, que comúnmente lo llamaríamos acá. Por lo tanto, esto es lo que Marx denomina, muy sucintamente por lo que lo planteé, para que ustedes lo puedan tener en cuenta así rápidamente, el materialismo histórico, que obviamente lleva años y lecturas y libros, y yo estoy sintetizándolo en apenas 20 minutos. Digo, con el único fin de que ustedes puedan comprender, al menos, lo más básico del pensamiento materialista histórico. Pero esto es la lógica, ¿sí?, de esta corriente filosófica. Lo central es el materialismo, desde allí la importancia de analizar, complejizar las bases económicas de la sociedad, cómo produce una sociedad, y esa base social, ¿sí?, como base, propiamente dicho, del edificio, ¿sí?, es la que sostiene las relaciones políticas, jurídicas, que se establecen en la superestructura. Y lo digo una vez más para que quede claro. Si cae la superestructura, si caen los tipos de Estado, para llamarlo de alguna manera, la base social se mantiene, el capitalismo se mantiene. Si se pasa de un absolutismo a un liberalismo, la base social, material, económica, se mantiene de la misma manera. El problema es cuando la base social es la que se rompe. Cuando, como dice Marx, las relaciones económicas que se establecen en la sociedad, como decíamos, amo esclavo, patricio plebeyo, señor feudal siervo, burguesía proletariado, entra en contradicción con las fuerzas sociales, con las fuerzas de producción. Cuando las fuerzas de producción, más artesanales en un principio, más complejas en otro, cambian, se modifican. Y con ello se modifican las relaciones de producción. Y con ello, finalmente, se modifica la base social. Y se pasa de un sistema esclavista a un sistema feudal, y de un sistema feudal a un sistema capitalista. Eso es lo que hace que, al modificarse la base económica, se modifique la superestructura jurídica política. Es decir, para Marx, los cambios que se producen en lo político se explican por lo que ocurre en la base económica. Se explica en última instancia en lo que ocurre en la economía. O sea, son los cambios económicos, materiales de vida de las personas, las que explican las relaciones jurídicas y políticas. Marx incluso va un paso más.
Hay una frase clave en su pensamiento político que dice: las condiciones de existencia de las personas son las que explican el pensamiento y la conciencia de esas personas. O sea, son las condiciones de existencia, cómo vivís, cómo estás ubicado en el mundo de la economía, si sos albañil, si sos profesional, si sos empresario, cómo vos pensás. O sea, el pensamiento, la conciencia de una persona se explica por la existencia de esa persona, por cómo vive esa persona. Es como que Marx diría: y cómo vivís, y de acuerdo a cómo vivís, pensás. ¿Se entiende? Es decir, de acuerdo al lugar que ocupás en la escala económico-social, tenés un pensamiento político, tenés un pensamiento social, cultural, artístico. Todo depende en última instancia de esa estructura, de esa base económica que explica el proceso político. Siempre aclara Marx, en última instancia. Entonces, vuelvo a repetir: base económica, infraestructura, superestructura, relaciones jurídicas y políticas, el Estado. Bueno, ¿qué dice Marx? ¿Cómo salimos de esta situación injusta? No hoy, 1848, dice Marx y Engels, sino desde siempre, a lo largo de toda la historia. ¿Cómo salimos de esa situación? ¿Qué función, qué rol tiene y debe tener el proletariado para que esta injusticia y esta opresión histórica, que como vimos viene de la edad antigua hasta hoy, culmine? ¿Qué tiene que ocurrir? Y acá entran nuevos elementos, nuevos conceptos que nos ayudan a comprender el manifiesto del Partido Comunista, que son lo que, digamos, habrán leído en ese texto, lo que sucede luego de un proceso revolucionario proletario, que es la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado, lo que algunos llaman socialismo o toma de los medios de producción, es el momento precisamente en que el proletariado conquista en forma violenta los medios de producción, las máquinas, las herramientas de la burguesía. Le quita su razón de ser, la elimina como clase. ¿Por qué? Porque instaura una dictadura. La dictadura del proletariado, la dictadura de los obreros, la dictadura de la clase obrera. Es una dictadura donde el Estado cumple una función. ¿Cuál? La de siempre. La de explotar otra clase social. En este caso es al revés. El proletariado explota y toma por la fuerza los medios de producción de la burguesía. Y a partir de ese momento iguala. Y dice, bueno, a partir de hoy todos somos proletarios. ¿Por qué? Porque la clase social burguesa, que se constituye a partir de ser la poseedora de los medios de producción, desaparece como clase. ¿Cómo? No hay una explicación, sino que es una idea política, una, hasta si quieren, propuesta revolucionaria, que en algunos países ha sucedido. Obviamente, la Unión Soviética, más cerca de nuestro continente, Cuba, China, en el Oriente. Pero este momento, para Marx, es un momento transitorio. Es un momento de transición. ¿Transición hacia dónde? Transición hacia el comunismo. Transición hacia la sociedad sin clases. Transición hacia la
sociedad sin Estado. Vamos por partes. ¿Sí? ¿Qué significa todo lo que estamos diciendo? Esto que es el comunismo, la etapa final, el momento histórico último de la teoría marxista. ¿Qué está diciendo Marx ahí? El planteo es el siguiente. Pensemos. A lo largo de la historia siempre existieron clases sociales. Estas clases sociales siempre estuvieron enfrentadas. Estas clases sociales, ¿sí?, se enfrentaron no solo en la base económica, sino en lo que da sustento, digamos, al Estado, a la dominación, que es la superestructura política. O sea, la base económica siempre reflejó la base política. Por lo tanto, siempre, reitero, la base económica, la infraestructura, el enfrentamiento de clases que se dio ahí, también se trasladó a lo político. También se trasladó a lo social, a lo cultural, a lo artístico, a lo religioso, dice Marx. Bueno, el Estado, en esta etapa histórica sí que estamos analizando, moderna, es la que garantiza que esa base económica se reproduzca. Entonces, el Estado, como estructura de dominación, siempre tiene una función, que es garantizar la existencia de esas dos clases, para que una explote a la otra. Y lo ha sido siempre, con otros nombres. No se llamó Estado, se llamó feudo. No se llamó feudo, se llamó imperio. No se llamó imperio, se llamó república. No se llamó república, se llamó polis. Pero siempre esa estructura económica, ¿sí?, garantizó un dominio de una clase sobre otra. El Estado, que es la estructura de dominación clásica de la modernidad, dice Marx, al ser la garante de la explotación de una clase sobre otra clase, su sola desaparición hace también desaparecer la explotación de una clase sobre otra. Porque el Estado tiene esa función. Porque la estructura de dominación estatal en la modernidad, dice Marx, tiene esa función. Por lo tanto, hagamos de nuevo como el rompecabezas. Primero, dictadura del proletariado, que es la toma violenta del poder político, la toma violenta del poder del Estado por parte del proletariado. Por eso se llama dictadura del proletariado. Una vez que el proletariado en su dictadura elimina, al hacer desaparecer los medios de producción en manos de la burguesía, al tomar esos medios de producción, hace que en esa sociedad, dice Marx, exista una sola clase, la proletaria. Y esta es la última etapa, dice el pensador alemán. ¿Por qué? Porque en esta etapa, al no existir una clase social a la cual explotar, porque el proletariado es la única que existe, y el proletariado no tiene una misión de crear una nueva a explotar, sino que va a ser la única clase existente, se hace totalmente innecesaria la presencia del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es la estructura que garantiza la explotación de una clase sobre otra. Una clase sobre otra implica la existencia de dos clases, opresoras y oprimidas. Al existir una sola clase, el Estado se hace innecesario. Por lo tanto, la palabra que Marx utiliza es: el Estado se extingue, el Estado desaparece, el Estado no tiene razón de ser. Por lo tanto, al desaparecer el Estado y al desaparecer las clases sociales, se instaura la etapa final, que es lo que Marx llama el comunismo. Que si ustedes se preguntan en qué país del mundo hoy existe el comunismo, en qué país del mundo existió el comunismo, uno tiene que responder: en ninguno. En todo caso, en todos esos países,
la etapa histórica que continúa, lo que se instauró y no pasó a la siguiente, sino que se mantuvo en esto que Marx llamó la etapa de la transición, que es la dictadura del proletariado, que es el dominio del proletariado como única clase social, el Estado proletario, o como llamamos, el Estado socialista, para diferenciarlo del comunista, porque el comunista no es un Estado, el comunismo justamente es la sociedad sin Estado, la sociedad sin clases. A ver, hagamos un breve recorrido a ver si quedó claro. Materialismo histórico, pensemos. ¿Qué es el materialismo histórico? La historia, ¿sí?, diría Marx, de la lucha de clases. La historia de la base económica de la sociedad mundial. La historia de la infraestructura. La historia de las relaciones de producción y de las fuerzas productivas. De la base económica de una sociedad. En la cual, por encima, tenemos la superestructura política, jurídica, cultural, que es explicada a partir de esa base. Esa superestructura refleja las relaciones en la base económica. Refleja las relaciones desiguales de esa base económica. Y a pesar de que en la modernidad el Estado habla de una igualdad de todos ante la ley, esconde la desigualdad económica existente y garantizada por el propio Estado. Acá la propiedad privada es un punto neurálgico. Si uno se fija en la Constitución argentina, como muchas constituciones en el mundo capitalistas, liberales, ponen en los primeros artículos la inviolabilidad de la propiedad privada. Si uno lee la Constitución, ustedes, algunos de los que me están escuchando, van a ser futuros abogados el día de mañana, futuros abogadas el día de mañana, van a ver que ese texto constitucional refleja en última instancia el poderío de una clase social, la burguesa. Por lo tanto, insisto con esto, el materialismo histórico es, según Marx, lo que explica la vida social, económica y política de la humanidad. Y esa base social, reitero, por cuarta o quinta vez, es la que explica el proceso político, jurídico, social del mundo. ¿Qué dice además Marx? El proletariado tiene una misión. ¿Cuál es la misión del proletariado? Mediante una revolución, eliminar este estado de cosas, eliminar esta injusticia, eliminar la histórica opresión de una clase sobre otra, la histórica dominación de una clase social poseedora frente a una clase social desposeída. En la etapa histórica que analiza Marx, burguesía, proletariado, la función del proletariado, por lo tanto, como clase social, para sí, es justamente tomar conciencia de la opresión y revolucionariamente tomar los medios de producción de la burguesía. ¿Para qué? Para igualar, para que no existan clases sociales, para que haya una sola clase social. Esta etapa transitoria, Marx la denomina, como vimos, dictadura del proletariado. Esta dictadura del proletariado, justamente, es la etapa intermedia entre la sociedad burguesa, capitalista, opresora y el comunismo. ¿Por qué? Porque una vez que esta dictadura del proletariado logre, podemos decir, proletarizar, igualar a la sociedad, se va a hacer innecesaria la presencia de una estructura estatal, para decirlo concretamente, se va a hacer innecesario el Estado
ya que la función del Estado es garantizar la explotación de una clase sobre otra clase, y al existir una sola, al existir solo el proletariado, la opresión prácticamente desaparece. Y por lo tanto, se extingue el Estado, desaparece con él. Existencia de clases sociales, existencia de explotación, existencia del Estado son prácticamente sinónimos. Al desaparecer los primeros, desaparece el tercero. Al desaparecer la explotación, desaparece el Estado, que es quien la garantiza. Y al desaparecer el Estado, nace el comunismo, nace la sociedad comunista, nace la sociedad sin Estado y sin clases. Bueno, espero que les haya servido estos puntos. Digamos, el pensamiento de Marx y Engels, el manifiesto del Partido Comunista, no es tan complicado. Hay otras obras de Marx más complejas. Esta no es tan compleja. Me parece que los elementos, como decíamos, más importantes ya han sido expuestos. Y bueno, si queda alguna duda más, ustedes ya saben los mecanismos que tienen para zanjarla. Y bueno, continuaremos con estos videitos que, como vemos con Lucía, les sirven a ustedes, ya que complementan la lectura que están teniendo, que muchas veces es una lectura difícil de comprender, y bueno, la función justamente de esta herramienta, junto a la que les agrega Lucía, de cuadros y elementos semejantes, permite una comprensión mucho más completa de cara a lo que se va a venir en breve tiempo, que es el primer parcial. Así que bueno, lo dejamos acá y continuaremos la semana que viene. Los saludo.